que me pueda yo ver mejor en este momento. Vamos a iniciar esta sesión en la que vamos a trabajar esta parte de los aprendizajes clave que tiene que ver con lo que es el contenido que venimos revisando, maestros, que tiene que ver con la sesión de la semana pasada, la última que tuvimos el viernes, que refiere precisamente a la cuestión de la calidad educativa. Ya decíamos la crítica a el secretario Nuño cuando él habla de que está hablando señalando que está hablando de un modelo diferente. Sí, entonces nunca le dio claridad, por supuesto, pero dejó muy mal ese concepto de la calidad educativa, porque hasta ese momento no se había logrado en realidad un buen tono de calidad educativa. Aspiramos a tener calidad educativa y nosotros los maestros siempre hemos sudado la camiseta para sacar adelante a nuestros niños. Y en el caso de hoy vamos a atrevernos a hablar un poco de la libertad desde aquella página que se señala en Aprendizajes Clave, donde dice que una educación integral para todos. Y ahí se señala que debemos educar para la libertad y para la creatividad. Estos dos conceptos son dos conceptos importantes e interesantes, porque la libertad, desde mi punto de vista, es una de las finalidades de la vida. Mis comentarios personales pueden chocar con lo expresado en el documento oficial, pero es necesario que yo los haga, porque yo recuerdo mis clases de lógica y en esas clases en la Nacional de Maestros con mi querido maestro Javier Amezcua Vargas, los grandes filósofos de la sociedad griega, nos decía él, se hicieron una gran variedad de preguntas. Los presocráticos sobre todo refería a ellos, aquellos filósofos anteriores a Sócrates, se hicieron preguntas sobre el origen de las cosas y su naturaleza. Buscaban el origen de las cosas, buscaban la naturaleza de las cosas, buscaban el origen, y recordando esas clases de lógica con mi maestro Javier Amezcua Vargas, retumba aún en mis oídos la voz segura del formador que nos decía que las preguntas que se habían hecho este grupo de filósofos eran principalmente: ¿cuál es la naturaleza de las cosas? ¿Qué significan? ¿Cuál es la ley interna que rige a esas cosas? ¿Cuál es el principio del que provienen todas esas cosas? Por eso, recordando a Tales de Mileto, nos dice que el principio es el agua. Todos los seres vivos necesitan agua, las semillas requieren agua, pero para Anaximandro, el principio es el apeiron, que es algo indefinido y sin límites. Hay otros presocráticos como Anaxímenes, el principio original es el aire como el aliento del mundo. Esto no viene en los aprendizajes clave, maestro, pero yo necesito referirlo porque voy a hablar de la libertad. Y la libertad empieza también con el propio pensamiento. Hay mucha gente que no se atreve a manifestar su pensamiento con libertad. Por eso, así, al igual que nuestra alma, que es el aire, nos gobierna igualmente el soplo y el aire envuelven a todo el mundo. Así leía yo en mis apuntes de lógica de la hoy Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Heráclito nos dice respecto del universo: todo fluye, no se puede uno bañar dos veces en el mismo río. Él es el creador de la dialéctica, desde donde va a señalar la lucha de los contrarios. Pero aquí la situación es: ¿por qué hacer preguntas o por qué referir a los aprendizajes clave para hacer preguntas? Y la respuesta que yo doy es que las preguntas son necesarias si queremos obtener las ideas, la forma de pensamiento, la manera de ver la vida. Por eso preguntamos a nuestros estudiantes al llegar al salón de clases, al menos yo lo hacía así, creo que muchos maestros lo hacen: ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
descansaron, desayunaron, cómo durmieron, preguntas que tenía yo que hacer. Y así podría yo seguir planteando preguntas que nos darán una idea cercana a la realidad de nuestros alumnos. Pero la gran pregunta entonces sigue siendo, ¿y entonces cuál es la finalidad de la vida? Cuando yo estoy hablando de aprendizajes claves y habilidades socioemocionales, muchas de las situaciones que se presentan en el sujeto emocionalmente es porque no se puede responder a la propia vida. Me dice el maestro Armin Haus que a la frase de Heráclito la podremos referir a la innovación de la educación. Entonces, me da gusto que me estén escuchando porque es difícil la transmisión en vivo, pero finalmente uno se atreve a hacerlo porque necesita uno compartir espacios con los maestros. Por eso, si la finalidad de la vida es ser libre, los abogados, recuerdo, tienen un enunciado que dice que la verdad os hará libre. Inclusive, esto que podemos observar, así como verdad y como libertad juntos, reafirmarían la libertad. Y la libertad sería un fin también paradójico en nuestro país, paradójico en un país como el nuestro, en el que muchas veces se conculcan libertades, donde no se puede vivir con la libertad, inclusive en ocasiones de libre tránsito señalado en la Constitución, inclusive la libertad de prensa, la libertad para expresar las ideas sin ser recriminado, la libertad como grande palabra y mayor significado. Por eso, revisando el texto de aprendizajes clave, encuentro una serie de referencias a la palabra libertad a lo largo de todo el documento. Arduo trabajo, claro que es trabajo. Hay quienes critican el trabajo porque pues me he metido a revisarlo porque además me interesa de manera personal y es un arduo trabajo estar revisando las páginas, casi 700 páginas de este documento de aprendizajes claves. Por ejemplo, encontré por ahí, como en la página 13, hay una serie de ideas que dice: se revisó el modelo educativo para la educación obligatoria, educar para la libertad y la creatividad. Por ahí desde las primeras páginas se empiezan a señalar. Luego, por ejemplo, como en la página 14, está señalando que las aportaciones contribuyeron a precisar la visión, dicen ellos, del modelo educativo para la educación obligatoria, educar para la libertad y la creatividad y a enriquecer la elaboración de los nuevos planes y programas de estudio. Así voy revisando, inclusive desde la página 27, cuando habla de la libertad desde el artículo 24, la libertad de creencias, dicha educación, dice, será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a toda doctrina religiosa. En la página 33 vuelve a hablar de libertad y dice: la libertad para elegir e investigar temas y presentarlos en público mediante conferencias, así como la reflexión y el diálogo posterior sobre sus intereses y hallazgos, da lugar al aprendizaje profundo, cuestiones de metodología en los niños. En la página 43, por ejemplo, ahí nos está hablando de que este espacio de libertad ofrece oportunidades a autoridades, supervisores, directores y colectivos docentes para ampliar los aprendizajes, incorporando espacios curriculares pertinentes, dicen ahí, y eso refiere al trabajo de los colectivos, al trabajo que se hace con este propio documento. Hasta la página 72, ahí van a tocar cuestiones de telesecundaria. Por ejemplo, ahí dicen y utilizan la palabra libertad para hablar de que se renovó su modelo pedagógico, para dar más libertad a los maestros, para usar los materiales audiovisuales con una planeación propia. Y la libertad la empieza a reiterar en la situación de la planeación, porque van a la página 100, y en la página 100 ellos nos están diciendo: esos valores hacen parte esencial del proyecto de Europa y son la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos, donde están hablando del modelo humanista
del propio aprendizaje claves. En la 120 nos están hablando del ambiente escolar, y ahí nos dicen que hay que propiciar una convivencia armónica en la que se fomenten valores como el respeto, la responsabilidad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la colaboración y la no discriminación. Eso en la página 120 para hablarnos de ambientes escolares. En la página 122 vuelven a hacer otra referencia a la libertad cuando dicen que resulta indispensable garantizar que cada estudiante vaya progresando a lo largo del ciclo escolar y que alcance los aprendizajes esperados al final de este, por lo que la libertad y creatividad de los profesores, tanto en la planeación como en su práctica docente, deberá contemplar de manera organizada, señalan, y coherente los aprendizajes esperados que se plantea cada programa de estudios. Aquí está la libertad vista desde el plano del profesor en la planificación y en el ejercicio de la práctica docente. Hasta la 307 nuevamente vuelven a tocar la libertad y dice, habrá desconcierto al principio, pero poco a poco se notará un ambiente distinto. Habla de los ambientes de los alumnos. Los alumnos compartirán ideas, los alumnos harán acuerdos y desacuerdos, se expresarán con libertad y tendrán la certeza de que reflexionando en torno al problema se puede resolver el mismo problema. En la página 334, donde hablan de la forma de trabajo en el aula, señalan que requiere que el docente fomente un clima de confianza, empatía, diálogo, colaboración y libertad para que los alumnos puedan comunicar con conocimientos y explicaciones todo lo que se va formando. Aquí ya van para la educación, la formación cívica y ética. La formación cívica y ética vuelve a abordar la libertad hasta la página 437. Todo este recorrido me revisé las 700 páginas casi para buscar todas estas ideas de libertad en formación cívica ética. Por ejemplo, cuando refiere a los propósitos generales, ahí dice ejercer su libertad y autonomía al asumir la dignidad y los derechos humanos. Más o menos así refiere para hablar de los criterios para orientar las acciones y valorar la vida social y política. Hasta la 438 vuelve a repetir formación cívica y ética cuando dice que hay que reconocer que el ejercicio de la libertad está orientado por el respeto a los derechos que se ponen en práctica. Es decir, está hablándonos de la convivencia diaria y de asumir una serie de compromisos que favorezcan el desarrollo personal y social. Aquí está la relación en cuanto a propósitos de educación primaria, y en la página 438 lo que van haciendo en cuanto a los propósitos de educación secundaria, vuelven a insistir en reconocer el ejercicio de la libertad en asuntos personales y en asuntos colectivos, para que esta idea nos lleve al respeto de formas valorables como la justicia, como la igualdad, el respeto a la dignidad de la persona y a los derechos humanos. En la página 439 nuevamente vuelve a hablar el documento de aprendizajes claves del término de la palabra, del concepto de libertad en los propósitos de educación secundaria, cuando dice que participan en la creación y respeto de normas y leyes basadas en la justicia, la libertad, el derecho de las diferencias, teniendo en cuenta, señala, los procedimientos democráticos. Y hasta la página 442, la descripción de los organizadores curriculares en el ejercicio responsable de la libertad, porque ahí lo que están diciendo es que la libertad como valor y derecho humano son fundamentales y además son los criterios que le dan la responsabilidad al ejercicio de la propia libertad. En la página 443 vuelven a hablar del ejercicio responsable de la propia libertad, y ahí mismo se reconoce a la libertad como un derecho fundamental. Generalmente se está reconociendo como derecho. La libertad implica capacidad para pensar, para creer, para expresarse, para hacer elecciones, con base en la propia conciencia, necesidades y preferencias. Sin embargo, este concepto de conciencia no nada más hay que verlo como
percatarse de las necesidades sociales, sino como una estructura de vida. Yo necesito observar la conciencia como una estructura de vida, sobre todo si voy al desarrollo de habilidades que dentro de los aprendizajes clave tienen que ver con lo socioemocional. Por eso la estructura de vida lo que hace es recibir la energía que nosotros estamos recibiendo diariamente. Recibimos energía del sol, es la energía que nos permite vivir, pero aparte generamos también nuestra propia energía con nuestra manera de pensar por la mañana. Siempre es importante la forma en que yo despierto, en la que empiezo a asumir el día y cómo voy planteando el crear el día que estoy viviendo. Por eso, esa libertad implica la capacidad para pensar, para creer, para expresarse, para hacer elecciones, para colocar ese ejercicio de la libertad como un valor que favorece el desarrollo personal pleno. Y así sigue hablando del concepto de libertad hasta que llega uno a la página 459, donde ya está formación cívica y ética, y en el eje que se llama ejercicio responsable de la libertad, ahí empiezan a mover todas las ideas sobre libertad. Y en páginas del tratamiento de educación socioemocional, lo interesante sería identificar el uso frecuente de la idea de libertad. La próxima sesión, maestros, hablaremos de la creatividad. Estoy haciendo un repaso con la intención de que yo no estoy repitiendo contenidos, aspectos del curso nacional, primero porque yo no tengo acceso al curso nacional, pero puedo hacer una idea de lo que les pueden preguntar. Y lo que estoy haciendo es generar ideas que yo he trabajado, que yo estoy colocando en textos, también en libros, y que las comento para ustedes. Les agradezco mucho a todos los que han escuchado, y el próximo sábado 21, estaré en Ciudad del Carmen, Campeche, trabajando aprendizajes claves y habilidades socioemocionales. El día 28 en Reynosa, Tamaulipas, 28 de abril en Reynosa, Tamaulipas, con secundarias. Ahí estaremos, maestros. Les agradezco mucho a todos los que han hecho comentarios, los que he visto que me están observando. Les agradezco muchísimo. Y lo que está haciendo YouTube es que inmediatamente, este video queda en Facebook, ahí grabado, y después YouTube ya lo sube a mi canal de YouTube. Los invito a que se suscriban también. Soy Manuel Quiles Cruz. Muy buenas noches, maestros, y muchas gracias. Hasta mañana, 21 horas. Gracias, maestros.